Bendiciones en esta hermosa tarde. El día de hoy vamos a estar aprendiendo acerca de lo que es presupuesto familiar y empresarial, como bien lo habrán visto en los anuncios, ¿verdad? Siguiendo la línea con todo lo que son las imparticiones que hemos estado recibiendo, ¿verdad? Todas estas semanas acerca de cómo manejar un buen negocio, ¿verdad? Cómo es la mejor manera de poder gestionar bien nuestras operaciones, ¿verdad? Todos los conocimientos y todo lo que son los principios que la palabra misma nos enseña acerca de la buena gestión del dinero, acerca de la buena gestión de nuestros negocios y de todo lo que el Señor pone en nuestras manos. Así que vamos a iniciar, ¿verdad? En este jueves 30 de julio y yo sé que algunos de ustedes probablemente ya conocen lo que es un presupuesto, ya habrán escuchado acerca de lo que es. De hecho, en varias de las imparticiones que hemos recibido, nos han hablado acerca de lo que son los impuestos, ¿verdad? Tal vez visto de diferentes ángulos o con diferentes perspectivas. Sin embargo, esta vez sí vamos a tratar de enfatizar, ¿verdad? Y de poder profundizar un poquitito más acerca de lo que es un presupuesto, porque es importante que dice la palabra, sobre todo acerca de los presupuestos, qué principios importantes nos dejó el Señor en este sentido. Así que vamos a estar hablando un poquitito de eso. Quería introducir un poquito el tema, partiendo del hecho que sé que, y estoy segura que muchos de ustedes ya conocen el concepto, ya tienen una idea, pero quienes no lo tengan, ¿verdad? Eso es lo que justamente vamos a tratar de aclarar en esta impartición. Así que el Señor nos guíe, que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría a mí para poderles dar lo que Él tiene para ustedes y a ustedes que les abra el entendimiento para que podamos todos recibir lo que el Señor nos quiere dar hoy, ¿verdad? Con esta enseñanza. Y antes de iniciar, ¿verdad? Por supuesto, vamos a ponerle esta impartición al Señor en sus manos para que esta bendición sea grande para todos, ¿verdad? Así que vamos a hacer una pequeña oración, ¿verdad? Y vamos a poner en manos del Señor esta impartición. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por el poder darnos vida en este momento. Gracias, Padre, por la bendición que nos das de respirar, de poder abrir nuestros ojos a un día más. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que nuevas son tus misericordias cada mañana y que tú te deleitas, Señor, en hacer misericordia. Gracias por nuestras vidas, por nuestras familias. Gracias por tu provisión. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, porque a pesar de que muchas veces nosotros no somos fieles contigo, Señor, tú permaneces fiel para con nosotros, para con nuestra familia, y te damos gracias en este momento, Señor, por lo que tú ya tienes preparado para darnos a cada uno de nosotros, Señor, aún a mí, que me has permitido y me has dado el privilegio de poder dirigir esta impartición, Señor. Yo vengo recibiendo también lo que tú tienes para nosotros, las llaves que tú nos vas a dar hoy, Señor, para poder ser buenos administradores, Señor, de nuestras finanzas, buenos mayordomos, Señor, de lo que tú pones en nuestras manos. Permítenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, poder abrir nuestra mente, poder, Señor, reconocer todos los conocimientos que nos vas a dar hoy y poder, Señor, poner en práctica, Padre, toda esta palabra, todos los principios que nos dejaste en tu palabra, Señor. Así que en esta hora te doy gracias y estoy segura, Señor, que será un momento de bendición para todos, que en el nombre de Cristo, Padre, tú puedas darnos incluso revelación, Señor, si tenemos dudas hasta este momento con respecto a nuestros negocios, a nuestras finanzas personales, Señor, que seas tú quien nos ayude a podernos ordenar o reordenar, Señor. Gracias te damos en esta hora y te bendecimos, te alabamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, ahora sí que ya le pusimos todo al Señor, vamos a iniciar, ¿verdad? Con el concepto de qué es un presupuesto, ¿verdad? Y como bien les decía en la introducción, ya posiblemente muchos de ustedes conocerán o tendrán una idea de qué es un presupuesto, pero les voy a dar un concepto, digamos, que está puesto en literaturas o el concepto que oficialmente se maneja de lo que es un presupuesto, y es básicamente un cálculo detallado y anticipado de los ingresos y gastos para un periodo determinado,
¿verdad? Un presupuesto se entiende que es algo anticipado, y aquí por eso le subrayé la palabra detallado y la palabra anticipado, porque son dos palabras importantes que tenemos que tener claras al momento de nosotros realizar un presupuesto y conocer qué es un presupuesto, ¿verdad? ¿Por qué es algo detallado? Porque ahí vamos a ver cómo debemos nosotros expresar todos nuestros ingresos, todos nuestros egresos, ¿verdad? ¿Por qué es anticipado? Porque primero nosotros nos sentamos a hacer un cálculo, a hacer una proyección, ¿verdad? Dependiendo de cuánto nosotros esperamos generar de ingresos y esperamos gastar. Obviamente, ¿verdad? Esto es en nuestra mente humana, en nuestros planes terrenales. El Señor siempre tiene la última palabra, ¿verdad? Pero Él incluso en su palabra nos insta y nos llama a que nosotros seamos anticipados, ¿verdad? Que podamos sentarnos, y por aquí les puse un versículo, ¿verdad? En Lucas 14, donde el Señor nos habla acerca de la importancia de poder sentarnos a programar todos nuestros gastos, a programar todos nuestros costos, ¿verdad? Y creo que ya habíamos escuchado en varias ocasiones este verso donde el Señor nos dice que quien antes de construir una torre o un edificio, como dice esta versión, no se va a sentar primero a realizar los cálculos correspondientes, ¿verdad? Porque incluso dice después que si nosotros no hacemos esta parte, hasta podríamos ser burlados, ¿verdad? Porque la gente podría decir, miren, ahí está el que comenzó el edificio y no pudo terminarlo, ¿verdad? Creo que en muchos sentidos, en algún punto de nuestra vida nos hemos encontrado con este tipo de inconveniente cuando nosotros no somos, no preveemos, ¿verdad? Nuestros ingresos y nuestros gastos, y pues nos enfrentamos de alguna manera a este hecho, ¿verdad? O nos lamentamos porque decimos, ¿por qué no lo hice de la forma correcta antes? ¿Por qué no me senté a calcular los costos? ¿Verdad? Y pareciera algo lógico, algo obvio de hacer, ¿verdad? Si, por ejemplo, vamos a construir una casa, vamos a construir un negocio, ¿verdad? Uno creería que lo lógico, pues, sería sentarnos con el experto, calcular los costos de acuerdo a lo que nosotros queremos, pero no siempre lo hacemos, ¿verdad? Y muchas veces esa misma práctica nosotros la aplicamos a un montón de cosas en nuestra vida, donde nosotros no nos sentamos a ordenar nuestro camino, porque de cierta forma un presupuesto es un plan, hermanos. Un presupuesto es un plan, ¿verdad? En un presupuesto nosotros lo que estamos haciendo es planeando cómo vamos a manejar y administrar nuestro dinero y por ende el dinero de nuestro negocio, ¿verdad? La enseñanza y la impartición está aplicada a las finanzas familiares y a las finanzas empresariales. Primero que todo son las finanzas familiares, porque si nosotros sabemos manejar bien nuestros presupuestos personales o familiares, nosotros vamos a ser capaces de poder manejar cualquier negocio. Si nosotros tenemos claros los principios que vamos a ver hoy, las premisas que vamos a ver hoy, para nosotros no va a ser difícil poder dirigir bien nuestros negocios. Y bueno, una vez que ya nosotros tenemos claro, ¿verdad?, qué es un presupuesto, entonces nos vamos a hacer la pregunta a todos. Y vamos a ser sinceros en este punto. ¿Realmente nosotros llevamos un presupuesto en nuestras finanzas personales o familiares o en nuestros negocios? Pues ahí cada uno sabrá, ¿verdad? Cada quien sabemos la respuesta personal. Pero si nosotros todavía no llevamos un presupuesto, hermanos, no se sientan mal, ¿verdad? No se preocupen, que justamente eso es lo que posiblemente el Señor nos esté diciendo hoy, que debemos ordenarnos. Recuerden que, y ya lo vamos a ver más adelante, el orden atrae bendición, ¿verdad? Eso ya hemos sido enseñados en eso, y eso aplica en todo, incluyendo el manejo de nuestro dinero. Entonces, si nosotros todavía no llevamos un orden, o si de alguna manera nosotros nos hemos enfrentado o hemos llegado a un punto donde nuestras finanzas están desordenadas, no se preocupen porque el conocimiento da poder, ¿verdad? Y ahorita que nosotros vamos a entender, a conocer todos nuestros conceptos y sobre todo todos los principios que el Señor nos dejó en su palabra, créanme que las cosas podrían cambiar si nosotros lo aplicamos. Creo que de alguna manera todos en algún punto somos ignorantes de algo, en algún punto de nuestras vidas
siempre vamos a desconocer algo. Posiblemente nosotros no fuimos enseñados desde niños porque ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad a nosotros se nos enseña algo tan vital como el manejo de nuestro dinero, como el manejo de nuestras finanzas. Tal vez hayamos tenido algún cursillo ahí en algún punto, pero no es algo a lo que se le da tanta relevancia cuando realmente la tiene, ¿verdad? Entonces, al final, tal vez no es tanto nuestra culpa porque no hemos sido enseñados, pero el Señor hoy nos está poniendo esta impartición por algo, ¿verdad? Porque Él nos quiere enseñar a ser buenos mayordomos de nuestros bienes y de todo lo que Él pone en nuestras manos. Sea mucho, sea poco, Él nos quiere ir enseñando. ¿Por qué? Porque su intención es bendecirnos, ¿verdad? Entonces, ayudémosle al Señor en ese sentido, ¿verdad? Tratemos nosotros de aplicar lo que Él nos da, la enseñanza, de aprenderla y aplicarla. Entonces, realmente nosotros tenemos un presupuesto en nuestras finanzas y si es así, si nosotros ya llevamos un presupuesto, si sabemos personas aquí que ya hemos entendido la importancia de lo que es un presupuesto, nos vamos a hacer otra pregunta muy importante. ¿Cuántos de nosotros, los que ya tenemos un presupuesto, tenemos un presupuesto cristiano balanceado? Y si ustedes se fijan aquí en la presentación, yo les subrayé la palabra cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros como seguidores de Cristo, ¿verdad? Como personas que creen en el Señor, que tenemos esta fe, nosotros tenemos que saber y entender que el Señor nos da una pauta precisa de cómo nosotros debemos llevar y manejar nuestro dinero y manejar, por ende, pues, nuestras finanzas y nuestro presupuesto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por aquí la importancia de un presupuesto en los negocios. Una vez que ya nosotros entendemos qué es presupuesto, ¿verdad? Que ya hablamos que es un detalle preciso y anticipado de nuestros ingresos y gastos en un periodo determinado, ¿verdad? Una vez que ya nos hemos hecho un análisis retrospectivo, ¿verdad? O perdón, introspectivo de qué, y también retrospectivo, ¿por qué no? Porque también se trata de ver hacia atrás cómo hemos venido caminando en este sentido. Nosotros vamos a entender por qué es importante un presupuesto en los negocios. Porque el Señor se habrá tomado el costo de dejarnos detallado o dejarnos en su enseñanza, en su palabra, la enseñanza de un presupuesto, ¿verdad? Porque definitivamente es algo muy importante en la vida diaria, ¿verdad? Definitivamente un presupuesto es muy importante tanto a nivel personal, familiar y, por supuesto, empresarial. En primer lugar, ¿verdad? Un presupuesto nos ayuda a ubicarnos en dónde está nuestro negocio o en dónde estamos nosotros a nivel financiero, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro estado en este momento? Si nosotros no tenemos un presupuesto, nosotros no vamos a poder conocer cómo estamos en este momento. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo voy a vivir en un desorden, ¿verdad? Mi negocio voy a tener pérdidas, voy a correr el riesgo de empezar a preguntarme qué hice mi dinero, pero si no estoy vendiendo, y no entiendo entonces por qué, si estoy vendiendo tanto, mi negocio pasa lleno, ¿por qué no me ajusta el dinero ni para pagarle a mis proveedores? ¿Por qué no me ajusta el dinero para poder hacer otras inversiones? Porque ya vi que el negocio da, ya vi que es bien demandado mi producto, mi servicio. Ya vi que definitivamente el producto es bien aceptado, pero ¿por qué entonces no me está rindiendo el dinero? Porque nosotros podemos ver que en algunos negocios hay alta demanda, llámese tienda, llámese cualquier tipo de negocio, podemos verlo lleno, pero no necesariamente eso nos indica que el negocio está caminando bien, porque como les digo, podemos tener ventas, pero una cosa son las ventas y otra cosa es los gastos que yo realizo, ¿verdad? Y cómo compenso yo esas ventas, cómo logro hacer que esos ingresos sean mayores a mis egresos, ¿verdad? Entonces, definitivamente que un presupuesto nos ayuda en ese sentido. También un presupuesto es una brújula que nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos en el corto, mediano o largo plazo de mi empresa. ¿Por qué yo necesito un presupuesto en mi vida? Y en la vida de mi empresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me ayuda a lograr mi objetivo. Ok, yo tengo un objetivo a corto plazo, yo quiero empezar a diversificar mis productos, a vender otro tipo de cosas, porque ya vi que definitivamente
definitivamente ahorita hay una alta demanda, sobre todo en este tiempo donde todo ha cambiado, donde a raíz de la pandemia el comportamiento del consumidor ha cambiado, donde las formas de venta han cambiado, las metodologías son diferentes. Entonces yo tengo que también darle un giro diferente a mi negocio. ¿Cómo voy a hacer yo para saber si realmente yo puedo o no puedo hacerle frente a eso? Mi presupuesto, ¿verdad? Mi presupuesto va a ser mi guía y por eso les coloqué ahí que es una brújula, porque realmente el presupuesto es quien nos orienta a poder alcanzar esos objetivos de corto, mediano y largo plazo. Yo ya tengo pensado que mi negocio lo quiero expandir porque me parece que sí es un buen negocio, ya tengo 5 años con este restaurante, por ejemplo, y definitivamente que este restaurante me daría si lo pongo en otro punto de la ciudad o si definitivamente incluso me lo puedo llevar a otra ciudad del país. Pero ¿cómo yo voy a saber si realmente puedo hacerle frente a algo así? Pues sencillamente un presupuesto es el que me va a dar esa respuesta, ¿verdad? También un presupuesto nos ayuda a comprender el estado de salud financiera en que se encuentra nuestro negocio, ¿verdad? Y también aplicándolo a nivel personal y familiar, también nos ayuda a conocer el estado de salud de nuestras finanzas, porque las finanzas, al igual que nuestro cuerpo, tienen salud o no tienen salud, ¿verdad? Nosotros podemos tener unas finanzas enfermas, nuestro negocio puede tener unas finanzas enfermas. Entonces, tenemos que entender que un presupuesto es el que nos ayuda a nosotros a determinar la situación de nuestro negocio, ¿verdad? O de alguna manera a poder hacer un plan para contrarrestar o para mejorar la salud financiera de mi empresa, ¿verdad? De alguna manera un presupuesto puede servir como un diagnóstico, así como cuando nosotros nos enfermamos y vamos al médico, el médico para poder saber qué es lo que tenemos, nos va a pedir una cierta cantidad de exámenes que al médico le van a dar un diagnóstico, ¿verdad? Y el médico va a decir, a usted le duele la panza porque ocupa esto, ¿verdad? O definitivamente vamos a tener que intervenirlo quirúrgicamente porque usted tiene una patología, etcétera, ¿verdad? Pero ¿cómo lo sabe el médico? A través de exámenes diagnósticos. Sin un hemograma, sin un ultrasonido, por ejemplo, difícilmente el médico va a poder conocer eso. Lo mismo es con nuestra empresa. Nosotros tenemos que entender que hay ciertos reportes y hay cierta información que nos van a dar a nosotros, esa retroalimentación que nos va a decir realmente cómo está nuestra empresa. Y ahí también cabe perfectamente el presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto es el que me va a ir indicando, incluso yo lo puedo ir midiendo de forma diaria, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como nosotros recordemos que el presupuesto es una herramienta anticipada, es un cálculo que nosotros hacemos proyectado, nosotros decimos, ok, ahorita estamos en julio, entonces yo voy, ahorita sobre todo que ya es final de julio, yo voy a tener que programarme para agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y yo en mi proyección, de acuerdo a lo que ha venido pasando en estos últimos meses, a lo que pasó el año pasado, yo me proyecto de esta y de esta manera, y estos son los ingresos que espero tener, los gastos que espero tener, y en base a eso, entonces, vamos a nosotros a hacer un camino, ¿verdad? Un camino planeado. Y nosotros entonces tenemos que ir midiendo ese camino, tenemos que ir viendo cómo vamos, tenemos que ir viendo si realmente nos estamos ajustando a ese plan que hicimos o vamos completamente por otro camino, ¿verdad? Ya sea porque nosotros mismos quisimos o nos perdimos en ese camino, quisimos agarrar para otro lado, o porque la situación y el entorno cambió, que eso puede pasar, como lo que estamos pasando en este momento, ¿verdad? Con esta pandemia, que nadie se esperaba algo así, ¿verdad? Vino de alguna manera a impactarnos a todos de alguna forma, ¿verdad? Sobre todo también pues los negocios, a cambiar, como les digo, desde el comportamiento del consumidor hasta la forma en que ahora se hacen las ventas. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claro eso y también para eso nos sirve el presupuesto, para nosotros de alguna forma anticiparnos a lo que pudiera pasar, de lo cual nosotros no tenemos, ¿verdad?, conocimiento. Y esto pues nos lleva a algo muy importante, a una palabra fundamental que es orden, ¿verdad? Y como les dije anteriormente, hemos sido enseñados que el orden atrae bendición. Entonces, en ese sentido, hermanos, cuando nosotros hablamos del orden, ¿verdad? Nosotros a medida que llevamos un orden en el manejo de nuestras finanzas personales, familiares y empresariales, entonces podemos obtener muchos beneficios. ¿Cuáles de esos beneficios?
Número uno, podemos nosotros honrar al Señor. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nosotros estamos ordenando nuestras finanzas, nuestro negocio, nosotros estamos honrando al Señor. ¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes a su palabra. Él nos llama al orden en todo sentido. Y como les decía, el orden de nuestras finanzas no es la excepción. Entonces, definitivamente honramos al Señor, también cumplimos con nuestros compromisos, porque a medida que nosotros llevamos un orden, entonces nosotros podemos hacerle frente a cada uno de nuestros compromisos mensuales, ¿verdad? Y esto aplicándolo tanto a nivel personal, familiar, como a nivel empresarial. También, una vez que nosotros tenemos un orden con nuestro dinero, nosotros podemos tener la posibilidad de ahorrar. Y yo sé que este es un tema bastante complicado de alguna manera, porque definitivamente no hay cultura de ahorro, no tenemos cultura de ahorro. Yo creería que a nivel no solo de país, sino que latinoamericano, creo que los latinos no traemos eso. Y de alguna manera, pues eso impacta negativamente en nuestra forma de vivir, ¿verdad? Porque muchas veces no estamos preparados para situaciones y acontecimientos importantes. Entonces, y es parte de lo mismo, hermanos, porque tal vez nosotros no traíamos un orden. Por eso es importante que hoy, si no estábamos ordenados, nos comencemos a ordenar y ya le voy a explicar bien de qué forma lo podemos hacer, ¿verdad? O por dónde podemos comenzar. Entonces, definitivamente que con el orden nosotros podemos tener la posibilidad de ahorrar. Y ya la palabra ahorro no va a ser imposible. ¿Por qué? Porque vamos a tener bien claro cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos, y con eso perfectamente nosotros vamos a poder prepararnos, ¿verdad? También vamos a poder invertir. ¿Quiénes son los que logran invertir? Aquellos que definitivamente llevan un orden de alguna manera en sus finanzas. Aquellos no siempre, hermanos, es al que le sobra el dinero, no, es al que tiene orden en el manejo de su dinero, ¿verdad? Porque muchas veces hay personas que posiblemente no tengan, digamos, la holgura financiera que cualquiera pudiera creer, pero han venido siendo ordenados con sus finanzas y eso les ha permitido poder invertir y poder diversificar sus ingresos, ¿verdad? Aquí ya vamos a hablar un poquito más de eso. Otro beneficio que nos trae podernos ordenar es el optar a financiamientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces los bancos se fijan en eso, hermanos. Y también ya vamos a hablar un poquitito acerca de las deudas, del financiamiento, si es bueno, si es malo, cuándo es bueno, cuándo no. Entonces, definitivamente que si nosotros llevamos un presupuesto, nosotros vamos a saber si realmente podemos sacar un préstamo, si realmente le podemos hacer frente a una cuota, ¿verdad? Todo eso va a depender de cómo nosotros nos visualicemos y cómo planifiquemos el camino de nuestras finanzas. Y definitivamente, ¿verdad? Que el poder ordenarnos con el manejo de nuestro dinero, de nuestras finanzas, nos va a permitir podernos desarrollar, ¿verdad? Poder desarrollar nuestro negocio, poder expandirlo si es el plan que muchos tienen, poder diversificar sus productos si es el plan que muchos tienen también. Entonces, nos va a permitir todos estos beneficios. Así que yo los insto desde ya, ¿verdad? Y los invito a que podamos, y me hablo también a mí misma, que podamos ordenarnos, ¿verdad? En todo sentido, sin excluir nuestro dinero, el manejo de nuestras finanzas. Y vamos a hablar, ¿verdad? Por supuesto, vamos a revisar cuáles son algunos principios bíblicos sobre finanzas familiares y empresariales que el Señor nos dejó en su palabra. Y créanme que a mí me produce gozo, ¿verdad? Me produce mucho agradecimiento al Señor por habernos dejado esos puntos importantísimos en su palabra, porque definitivamente Él nos dejó la luz, ¿verdad? Ahí, el Señor nos dejó en su palabra todos los consejos que nosotros necesitamos para poder justamente ser buenos mayordomos. Entonces, el primero que nosotros vemos es que Dios nos llama a ser diligentes, ¿verdad? Él nos llama a ser diligentes y en Proverbios 21:5 nosotros podemos, ¿verdad? Ver cómo el Señor nos insta a eso y nos dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Entonces, esta es la Reina Valera.
Y me llama mucho la atención esa palabra alocadamente, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, justamente porque no tenemos un orden, porque no nos sentamos a planificar, porque no nos sentamos a hacer un cálculo, nosotros realizamos acciones o nos adelantamos a hacer cosas que realmente no teníamos que hacer en ese momento. Y eso entonces no es ser diligentes, y el Señor nos llama a ser diligentes, ¿verdad? Otro de los principios que nosotros encontramos es conocer el estado de nuestro dinero y ser autodisciplinados en su manejo. El Señor, hermanos, es lo que les digo, el Señor no dejó nada por fuera. O sea, Él en su palabra incluyó todo, ¿verdad? Y nosotros en la palabra, yo a medida que estudio su palabra, ¿verdad? Que medito en ella, me doy cuenta que al Señor no se le escapó nada, o sea, Él nos dejó la guía de todo. Ahí a nosotros, si queremos obedecerlo, ¿verdad? Si queremos seguir todos y cada uno de estos principios que definitivamente nos aseguran bendición. Entonces dice, conocer el estado de nuestro dinero y ser disciplinados en el manejo del mismo, ¿verdad? Aquí la palabra disciplina es muy importante, así como nosotros se nos dice que debemos de ser disciplinados en muchas cosas, por ejemplo, si alguien quiere mantenerse bien de salud, hacer ejercicio, alimentarse bien, la palabra disciplina siempre está ahí, ¿verdad? Es muy importante. La palabra disciplina también es muy importante en las finanzas. ¿Por qué? Porque si yo no soy autodisciplinada en el manejo de mi dinero, difícilmente yo voy a poder ajustarme a ese presupuesto, porque el presupuesto es justo lo que me va a indicar a mí cuánto puedo gastar, cuándo puedo gastarlo y en qué puedo gastarlo. Si yo no tengo una disciplina en eso, difícilmente, o sea, el presupuesto es como que lo haya hecho para nada, hermano. Entonces es muy importante que no solo aprendamos el concepto de un presupuesto, por qué es importante, qué beneficio nos trae, qué nos dice el Señor en su palabra, sino que es muy importante que seamos disciplinados, ¿verdad? Y que nosotros nos ajustemos a ese presupuesto, porque ese es el plan que nosotros programamos. Entonces tenemos que, ¿verdad? Aprender a decir no, aprender a llamarnos la atención a nosotros mismos, ¿verdad? En decir, no, bueno, no puedo comprar ese café porque yo no lo dejé presupuestado, por lo que yo había presupuestado para esto, ya me lo gasté, entonces definitivamente no puedo. Yo en el negocio no puedo hacer este mantenimiento ahorita, o bueno, un mantenimiento es diferente porque ya lo vamos a ver, ¿verdad? Porque muchas veces no es opcional, pero tal vez yo no puedo hacer esta inversión ahorita porque ya ese dinero lo utilicé para otra cosa, que también es importante para el negocio, y para eso nos ayuda el presupuesto, ¿verdad? Entonces, dice la palabra del Señor, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, ¿verdad? Ahí el Señor nos dice incluso que dice porque las riquezas no duran para siempre. Entonces, imagínense, el Señor nos dice, conozcan cuánto tienen, porque no siempre van a tener lo que tienen. Entonces, hay que saberlo administrar, ¿verdad? Otro de los beneficios, de los principios que el Señor nos deja en su palabra, es el ahorrar para el futuro. O sea, la palabra ahorro, el Señor sí la dejó en su palabra, ¿verdad? Él sí nos enseña que es importante que nosotros podamos prever y podamos prepararnos y anticiparnos para el futuro o para los acontecimientos que puedan ocurrir, y creo que este es un momento justo y perfecto para hablar de eso, ¿verdad? Porque, como les decía anteriormente, nadie se esperaba un momento así, nadie se esperaba, ¿verdad?, que iba a venir una pandemia. Yo creo que nadie o ninguna empresa dejó en su presupuesto del 2019 equipos de bioseguridad, gel, pediluvios, nadie dejó nada de ese tipo de cosas porque jamás nos imaginamos, ¿verdad?, que esto iba a pasar. Sin embargo, hay empresas que están subsistiendo porque han trabajado diligentemente, han sabido, ¿verdad?, ahorrar para el futuro, han sabido tener una holgura financiera que les está permitiendo ahorita hacerle frente a esta crisis, ¿verdad? Y aquellas empresas o aquellos negocios que no han podido subsistir, tampoco están del todo perdidos, hermanos, porque ahorita solo es de tratar de entender qué está pasando en el mercado. Y como les decía, ya vimos que el comportamiento del consumidor cambió, ya vimos que la demanda se fue por otro lado, pero entonces es nosotros anticiparnos a eso y empezar a agarrar la ola, ¿verdad?, que se nos viene, y así como esos expertos creo que se llaman los surfistas, que
que se lanzan sobre las olas, ¿verdad? De esa forma tenemos que nosotros hacerle frente, ¿verdad? A esta crisis que está sucediendo actualmente, y sabemos que el Señor nos respalda, ¿verdad? Y por eso es muy importante que aprendamos todos estos, todo este conocimiento. Bueno, el Señor en el ahorro, uno de los ejemplos que nos da, pues nos pone ejemplo a las hormigas, ve a la hormiga o perezoso, mira sus caminos y se sabe, porque dice que la hormiga, ¿verdad? Recoge en verano para estar preparada para el invierno. Entonces, imagínense los ejemplos que nos pone el Señor. José, nosotros conocemos la historia de José, cómo él logró, ¿verdad? Ser diligente en ese sentido y prepararse para años de escasez. Entonces, lo mismo debemos de tratar de hacer nosotros. Otro de los principios que el Señor nos deja en su palabra es honrar nuestras deudas y saber manejarlas, ¿verdad? Definitivamente, y aquí era donde quería llegar, a uno de los puntos que quería tocar, las deudas no son del todo malas, hermanos. El punto de las deudas es saber en qué momento adquirirlas y si estar seguros de que sí vamos a poderles hacer frente, ¿verdad? De que sí vamos a poder administrar bien las deudas, porque hasta las deudas deben de saberse administrar, ¿ok? Muchas veces es necesario que tengamos que adquirir un financiamiento porque necesitamos hacer crecer el negocio, y para poderlo hacer crecer, en algunas ocasiones es necesario poder adquirir un financiamiento, ¿verdad? Porque tal vez no queremos meter en juego todo nuestro capital, o porque no contamos con el suficiente capital, pero ese dinero que nosotros vamos a tomar prestado, ya sea de un banco, de una cooperativa, ¿verdad? O de cualquier fuente, a nosotros nos va a servir para darnos una retribución. Entonces, en ese caso, la deuda sí es importante. ¿Por qué? Y sí es necesaria y sí es válida. Porque en realidad nosotros lo que estamos haciendo es tomar ese dinero prestado para invertirlo, ¿verdad? Y que esa inversión nos pueda generar el pago mismo de la deuda y aparte, ¿verdad? Un remanente, que de eso se trataría. Si nosotros no podemos hacerle frente a la deuda, ahí sí más bien nos puede venir a perjudicar en el manejo de nuestra finanza. Entonces el Señor nos deja algunos principios y nos dice que nos dice dos cosas. El Señor nos dice, ¿verdad? En Romanos, que debemos pagar lo que debemos. Dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra, ¿verdad? Entonces, el Señor nos llama a tener limpio nuestro nombre, el nombre de nuestra marca, de nuestro negocio. Entonces, debemos de honrar nuestros compromisos y nuestras deudas, ¿verdad? Y también nos llama a tener sumo cuidado, ¿verdad? Porque nos dice que muchas veces nos volvemos esclavos de nuestros deudores, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Otro de los principios es diversificar nuestras inversiones. Imagínense hasta en lo que pensó el Señor, hasta lo que nos dejó el Señor. Ahí está. Algunas literaturas, hermanos, de libros seculares, de libros de finanzas, de negocios, nos dicen mucho esto, ¿verdad? Que hay que diversificar. Estoy segura que muchos han escuchado la famosa frase de no poner los huevos todos juntos en una misma canasta, ¿verdad? Sino ponerlos en canastas diferentes, o lo que se llamarían finanzas y inversiones diferentes. ¿Por qué? Porque el día de mañana sucede algo con una de esas canastas, tenemos huevos seguros en otra, ¿verdad? Entonces, cuando yo leía esto, me doy cuenta que realmente todo el origen viene de la palabra. O sea, quien dejó esa premisa fue el Señor. Lo que pasa es que hoy la hemos escuchado y la conocemos más de manera secular, pero el origen está en la palabra. Entonces, en Eclesiastés 11:2, miren lo interesante, ¿verdad? Que dice por acá, coloca tus inversiones en varios lugares, porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Entonces, imagínense que ya el Señor nos dice, diversifiquen su inversión. Traten de no poner todo en una misma canasta o todo en una sola inversión, porque entonces eso podría generar más riesgo para ustedes, ¿verdad? O si ustedes, hermanos, pudieran tener diferentes fuentes de ingresos, es mucho mejor, ¿verdad? Si alguien tiene un talento, por ejemplo, si ustedes trabajan en alguna empresa, tienen su sueldo ya seguro, gracias al Señor, pero tienen un talento que lo pueden desarrollar fuera de su horario de trabajo, ¿verdad? Aprovechen y desarrollenlo, porque ese es un ingreso extra que no les viene mal, que de alguna manera es que ustedes están diversificando su ingreso, ¿verdad? Porque lo están obteniendo de fuentes distintas,
y de alguna manera, por supuesto, viene a alivianar las finanzas. Lo mismo ocurre en un negocio, ¿verdad? Muy importante y hoy por hoy lo vemos. Por eso es que ahorita esa palabra la vemos como más viva, ¿verdad? Por el momento que estamos viviendo, porque si ustedes se fijan, también las empresas que han logrado subsistir son aquellas que de alguna manera tenían diversificados sus inversiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas empresas no dependen de un solo tipo de venta de productos o de un solo tipo de venta de servicios, ¿verdad? Sino que tal vez su mismo negocio o tenían inversiones en otro tipo de negocios o su mismo negocio vende diferentes tipos de cosas y eso les permite, ¿verdad? Que si una de sus líneas se ve afectada, otra línea le compense. Entonces, definitivamente que este principio es muy importante, gloria al Señor que lo tenemos, ¿verdad? Y que lo conocemos. Y el punto 6, ¿verdad? Que tenemos es, pues, no olvidarnos del Señor, ¿verdad? Es el punto 6, pero es el punto más importante de todos. Lo puse como punto 6 porque sí quería, ¿verdad? Ampliar un poquitito más en este punto, hacernos un recordatorio, tanto a ustedes como también yo misma, ¿verdad? De que al final, pues, todo lo que tenemos es del Señor, todo lo que nosotros gozamos día a día, ¿verdad? Las provisiones vienen de Él es nuestro proveedor, así que lo menos que nosotros podemos hacer para honrar esa fidelidad del Padre, pues es nosotros honrarnos, ¿verdad? Con lo mejor que nosotros tenemos, con nuestro tiempo, con nuestros bienes, ¿verdad? Como dice su palabra. Y en Eclesiastés, ¿verdad? 3, del 9 al 10, nos dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja en lo que trabaja? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en él se ocupasen, ¿verdad? Entonces, realmente el provecho que nosotros podemos tener, además de disfrutar lo que trabajamos, es honrar al Señor con todos nuestros bienes, ¿verdad? Con lo que nosotros, con lo primero que nosotros generamos, producimos, ¿verdad? Y eso también hemos sido enseñados, la importancia en el principio de prosperidad increíble que eso es. Se lo digo sinceramente que yo lo he experimentado, el Señor de por sí Él es fiel con nosotros, aunque nosotros no nos damos cuenta más cuando nosotros honramos su palabra, cuando nosotros somos obedientes a lo que Él nos dejó, ¿verdad? Entonces, no hay nada como darle al Señor con alegría, como también compartir lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Con los demás, con los más necesitados, ¿verdad? Honrar nuestra familia, nuestra casa, ¿verdad? Por supuesto, la honra a nuestros padres, que no solo nos garantiza y el Señor no solo nos promete prosperidad, ¿verdad? Sino larga vida, ¿verdad? Entonces, imagínense qué importante es eso. Y bueno, una vez que ya nosotros pues hemos llegado hasta aquí, ¿verdad? Hasta este momento de la impartición, vamos al punto crucial, ¿verdad? Y es cómo hacer un presupuesto, ¿verdad? ¿De qué forma? Entonces, comienzo por dónde hay que iniciar, cuál es el principio, cómo hago, si no llevo ningún orden en mi dinero, si no tengo ninguna herramienta, de qué forma lo hago, ya sea a nivel personal, familiar o empresarial, ¿verdad? Antes de darles, ¿verdad? Los pasos o a grosso modo, ¿verdad? Lo que debemos hacer para nosotros poder dar establecer un presupuesto es algo muy importante, una premisa que es bastante común escucharla en negocios, y es que lo que no se mira no se controla. Y yo le agregaría que lo que no se controla no se mejora, ¿verdad? Si nosotros no podemos medir, nosotros no podemos controlar y por ende no sabríamos si tenemos que mejorar o no. Entonces, ¿por qué también es importante el presupuesto? Porque nos ayuda a medirnos, como ya les dije anteriormente, a conocer en qué momento estamos, cuál es nuestra situación, cuál es nuestro estado, si tenemos salud, enfermedad financiera, ¿verdad? Y en base a eso, una vez que nosotros podemos medirnos, nosotros podemos controlar nuestro dinero, ¿verdad? Nuestro plan, nuestro presupuesto y mejorarlo. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Hacer un presupuesto de mis ingresos esperados, ¿verdad? Nosotros nos vamos a sentar y yo sí quiero invitarlos a que lo hagamos, ¿verdad? A que de verdad podamos sentarnos, podamos comenzar a hacer un análisis introspectivo de cuáles realmente son mis ingresos. Hay personas que ni siquiera saben cuánto les ingresa, sobre todo aquellos que viven con un ingreso variable.
ya sea porque trabajan en una empresa en ventas o porque es un negocio. Obviamente no siempre hay un ingreso fijo, sino que las ventas son variadas mes a mes, pero es importante hacer un presupuesto y una proyección. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a revisar, primero se hace una revisión de lo histórico, ¿verdad? Cómo ha venido mi negocio, que mi negocio es nuevo y no tengo un histórico, entonces lo que voy a hacer es hacer una previsión, ¿verdad? ¿Cómo? Yo estudio el mercado, yo observo, yo más o menos veo cómo se comporta el producto o el servicio que yo doy en el mercado, evalúo la competencia, que eso es muy importante, ver la competencia que también recibido de su producto o servicio. El mío, pues, obviamente va a tener un ingrediente diferenciador, que es lo que yo voy a vender, ¿verdad? Ese es el beneficio que yo voy a dar con mi negocio. Y entonces yo comienzo a ver, ok, en este lugar, un ejemplo, les voy a hablar con ejemplos para que sea de más fácil comprensión. Digamos que comenzamos a vender baleadas. Ok, yo voy a poner mi negocito de baleadas. En mi colonia, ¿verdad? Solo la vecina que vive en Lentada tiene baleadas, pero realmente en todo lo que es de mi cuadra hacia acá, no, en toda la mitad para acá, incluyendo mi cuadra, nadie vende baleadas, nadie vende ningún tipo de comida, entonces yo tengo esa ventaja. ¿Cuál va a ser mi ventaja competitiva que voy a ofrecer o mi ingrediente diferenciador? Yo voy a llevar el servicio a domicilio, ¿verdad? Me pueden hacer los pedidos por teléfono, voy a dar facilidades de pago en el sentido que me pueden hacer transferencia bancaria, puedo mandarles un link para que se metan y a través de ahí me paguen las baleadas, o voy a tener un POS, etcétera. Esos solo son ejemplos. Entonces yo observo y veo que realmente en mi colonia hago una pequeña encuestita y veo que sí realmente las baleadas serían bien recibidas, que si el producto se podría vender, y empiezo a hacer un proyectado o una estimación de cuánto considero yo, una vez que recolecté toda esa información, que podría vender. Entonces hago mi presupuesto de ingresos. Para quienes ya tienen un histórico, ¿verdad? Y pueden ver hacia atrás, es mucho más sencillo, porque entonces uno hasta puede ver, ok, cómo se comporta mi producto en el mes de marzo, cuando viene Semana Santa, por ejemplo, o cuando cae en abril, cómo se comporta mi producto, mi servicio en este tipo de temporadas, cómo se comporta mi producto o servicio en el feriado morazánico, en diciembre, ¿verdad? Entonces empezamos a ver todo este tipo de cosas, revisamos y en base a eso y a lo que nosotros queremos, ¿verdad? O pretendemos mejorar en el año, nosotros hacemos una estimación. Luego nosotros vamos a realizar una lista detallada. Recuerden que el presupuesto es una herramienta que nosotros tenemos que hacer a detalle, ¿verdad? De todos nuestros gastos. Y eso es lo que tenemos que conocer y tenemos que poner hasta el mínimo gasto, ¿verdad? Hasta ese café que no puedo dejar de comprar. Todos los gastos hay que colocarlos y no digamos en un negocio, ¿verdad? Entonces comienzo y digo, ok, para mi negocio, si ya no tengo el negocio, si no es un negocio nuevo, yo comienzo a revisar qué gastos tuve el año pasado, qué gastos tuve hace 2 años. Muchas veces se dice que lo recomendable es medir el negocio con 3 años hacia atrás, ¿verdad? Se puede hacer con más tiempo, ¿verdad? Pero lo ideal se dice que es con 3 años hacia atrás, ¿verdad? Para ver una tendencia real. Entonces comenzamos a ver cuáles fueron mis gastos más frecuentes y comienzo a detallar y voy a prever que este año vino una pandemia, posiblemente vamos a seguirnos cuidando en el 2021, entonces yo tengo que empezar a meter productos de bioseguridad, por ejemplo. Entonces, eso no lo tenía el año pasado, pero este año, como es un año atípico, entonces yo voy a meter ese punto ahora. Si es un negocio nuevo, entonces, de igual forma, ¿verdad? Como lo hicimos con los ingresos, empiezo a sentarme, como dice la palabra, a hacer el cálculo de mis costos y a decir, ok, yo lo que quiero es un negocio de venta de baleadas y entonces para eso yo voy a ocupar comprar una buena estufa, yo voy a ocupar comprar los insumos, ¿verdad? La harina, los frijoles, los huevos, etcétera. No me voy a dar abasto yo desde el principio porque ya vi que sí voy a tener muchos pedidos, entonces voy a ocupar contratar una persona que me ayude sobre todo ya sea en la cocina o en el delivery, ¿verdad? Entregando las baleadas, porque yo sola no lo voy a poder hacer todo, o etcétera, ¿verdad? Eso va a depender del tipo de negocio y de lo que ustedes estén pensando, cómo les va a funcionar lo que quieren hacer. Ya vamos a hacer les voy a mostrar una herramienta, ¿verdad? Básica, un ejemplo de un presupuesto para que podamos familiarizarnos mejor.
establecer prioridades en nuestras necesidades. Recuerden que aquí estamos hablando, esta aplicación es a nivel personal, familiar o empresarial. O sea, esto aplica para cualquiera, ¿verdad? De las dos cosas, ya sea para mi presupuesto familiar o para mi presupuesto empresarial. Entonces voy a establecer mis prioridades. Muy bien, yo necesito a nivel de mi negocio, yo quiero tener un mueble bonito donde pueda mostrar las baleadas, donde hacer las listas, ¿verdad? Que la gente llegue, o bueno, tal vez con baleadas no, pero digamos que fueran pasteles, una vitrinita bonita donde los pueda exhibir. Pero en este momento tal vez yo no puedo comprarlo, ¿verdad? No es una prioridad. Tengo que priorizar y tengo que entender que para mí es mucho más importante guardar ese dinero para contratar a esa persona que me va a hacer las entregas, porque una de las cosas que yo estoy ofreciendo diferenciadoras en mi negocio es justamente hacer entregas, ¿verdad? Y las entregas, ustedes saben que los clientes se desesperan y cuando hacen un pedido lo quieren en el momento. Entonces yo tengo que estar preparada para eso. Entonces a eso se refiere también el establecer prioridades y lo mismo en nuestras finanzas familiares personales, ¿verdad? Me quiero comprar un par de zapatos, ¿puedo o no puedo? ¿Es realmente una necesidad? ¿Es realmente algo con lo que no puedo vivir si no me lo compro? ¿Verdad? Y ahí nosotros nos vamos a responder si realmente eso es realmente prioridad para nosotros, ¿verdad? Para nuestro presupuesto. Número 4, invertir en nuestra educación y la de nuestros empleados si los tenemos, ¿verdad? Es muy importante, créanme que muchas veces las capacitaciones se dejan o no se dejan en los presupuestos o se dejan ya como lo último, como que uno dice, bueno, si me sobra, lo voy a dejar, pero si no, realmente no es necesario, cuando realmente es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque eso me da, en inglés hay una palabra que se llama upgrade, que es como como que me sube de nivel, ¿verdad? De alguna manera, porque claro, voy a adquirir conocimientos, mis empleados van a adquirir conocimientos que no los tienen y que van a venir a aplicarlos a mi negocio y por ende lo van a mejorar. Entonces es muy importante, hermanos, que la educación y la capacitación esté siempre. Miren, hay una infinidad de ofertas de diplomados, muchas veces incluso son gratis, ¿verdad? Sobre todo en este tiempo hay muchos webinars, se están haciendo muchas capacitaciones online que incluso son gratis y son muy buenas, ¿verdad? Para nosotros mismos y para nuestros empleados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos hablan acerca de cómo mejorar las ventas, cómo hacerle frente a las ventas en estos momentos, cómo defendernos en estos tiempos de crisis, en un mercado que está cambiando tanto, ¿verdad? Entonces, hay un sinfín de ofertas, ¿verdad? Normalmente también tenemos las ofertas del Info, ¿verdad? Hay muchas formas, hay un abanico de posibilidades, no hay que cerrarnos a que no, la verdad que no me ajusta, eso no lo dejo en presupuesto porque realmente no voy a poder con eso. Créanme que eso es muy básico y muy importante, entonces los invito a que también puedan dejar esa parte, ¿verdad? En su presupuesto. Número 5, revisar mensualmente la ejecución del presupuesto. Eso es muy básico, es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde entramos al punto de controlar, ¿verdad? De medir y por ende de controlar y por ende de mejorar, ¿verdad? A medida que yo voy revisando mi presupuesto, yo voy viendo si realmente yo estoy cumpliendo con el mismo, si yo estoy cumpliendo con ese plan, si yo me estoy ajustando, si estoy gastando más de lo que debo o no, ¿verdad? Entonces es necesario revisar la ejecución de nuestro presupuesto. Y número 6, ¿verdad? Lo más importante, tomar decisiones acertadas. ¿Y cuál es la manera que nos garantiza poder tomar decisiones acertadas? Pedirle sabiduría al Señor. Podemos tener todo el conocimiento, hermanos. Podemos capacitarnos en todo lo que ustedes quieran, tener 1000 diplomas, 1000 certificados, 1000 de todo, que sí nos ayudan, definitivamente que sí. Pero eso nos da inteligencia. Pero el Señor nos da sabiduría de lo alto, ¿verdad? Entonces, ahí sí que definitivamente no nos vamos a equivocar, ¿verdad? Porque poniendo al Señor en todo, nos va a ir muy bien. Por aquí les muestro un ejemplo de lo que es un presupuesto. Este es un ejemplo que yo hice bastante básico, ¿verdad? Por efectos de espacio. Solo les puse un estimado de 6 meses, de enero a junio, pero lo ideal es obviamente hacerlo de todo el año, de enero a diciembre. Lo recomendable pues es hacerlo, irlo haciendo desde octubre, noviembre, ¿verdad? Por tarde diciembre del año anterior, para que en enero nosotros podamos arrancar
con ese presupuesto y saber que esa es la guía que vamos a tener para ese año. Y ya en enero ya uno puede saber qué gastos puede hacer y qué gastos no puede hacer, porque muchas veces hay empresas que cometen el error que se tardan en hacer un presupuesto o lo hacen ya para diciembre y en enero abren el año, todavía no tienen el presupuesto, ¿verdad? O nosotros como personas también lo hacemos y empezamos mal. ¿Por qué? Porque no sabemos si lo que estamos gastando realmente lo podemos gastar o no, ¿verdad? No sabemos cuánto estamos esperando de ingresos para el mes de enero. Entonces, lo recomendable es hacerlo el año anterior, ¿verdad? Y con una buena holgura para el 1 de enero nosotros arrancar con todo, con ese presupuesto. Entonces, si ustedes se fijan, ¿verdad? Aquí en la presentación podemos ver que en la primera sección tenemos ingresos, los diferentes tipos de ingresos que nosotros vamos a recibir, ¿verdad? Yo aquí puse ingreso 1, ingreso 2 u otros ingresos, suponiendo que vamos a tener una diversidad de fuentes de ingresos, ¿verdad? El ingreso principal, que es el ingreso número 1, va a ser para lo que mi negocio fue creado. Por ejemplo, yo vendo baleadas, ese es mi negocio principal, pero en la venta de baleadas también vendo una galletita de avena, un ejemplo. Entonces, realmente, mi producto principal son las baleadas, y mi negocio es venta de baleadas. Lo que pasa es que yo vi que a la gente, después de comerse una baleada, no digo que sea así, pero es un ejemplo, después de comerse una baleada, no le cae mal una galletita de avena, entonces la metí solo para probar. Y de alguna manera me está generando un ingreso adicional. Entonces, eso lo voy a poner como mi ingreso número 2. Lo mismo si es un ingreso familiar o es un ingreso personal, ¿verdad? Mi ingreso número 1 va a ser mi principal fuente de ingreso, ya sea que trabaje en una empresa, ¿verdad? O que también tenga un negocito, ¿verdad? Ese va a ser mi ingreso principal. Y mi ingreso número 2 va a ser si yo tengo otro tipo de negocio a la par, o por ejemplo, si alguien da clases fuera de su horario de trabajo, ¿verdad? Entonces, eso va como un ingreso adicional. Y tenemos el total de ingresos, ¿verdad? Una vez que nosotros ya tenemos claro cuánto nos va a ingresar y cuál es la proyección que nosotros tenemos mensual de nuestros ingresos, comenzamos a detallar cada uno de nuestros gastos. Estos son algunos ejemplos que yo puse, hermanos, pero ustedes pueden poner otro tipo de gastos. Yo les voy a mandar, ¿verdad? el Excel para que ustedes lo puedan hacer. Muy importante comentarles que a nivel personal o a nivel de finanzas familiares hay algunas aplicaciones en los teléfonos, independientemente del dispositivo que ustedes usen. Hay aplicaciones que ustedes pueden descargar, si gustan pueden buscar, ¿verdad? Y esas aplicaciones ustedes van ingresando, eso sí, siempre tienen que tener la disciplina de ingresarlo tanto, porque la aplicación por sí sola no les va a funcionar, ¿verdad? Entonces ustedes van metiendo los ingresos, van metiendo los gastos y entonces ahí la misma aplicación les va dando un reporte de si ustedes van gastando o no más de lo que reciben, ¿verdad? Entonces, eso es para quienes quieran hacerlo de esa forma, ¿verdad? Hoy en día hay una infinidad de herramientas que nos vienen a facilitar el poder llevar un orden con nuestras finanzas. Personalmente yo prefiero un Excel, porque un Excel siento que es como más abierto, uno puede poner las cuentas que quiera. Yo ahí, como les digo, les detallé los gastos que yo considero, ¿verdad? Que normalmente se tienen en un negocio. Ahí ustedes lo pueden ajustar a su presupuesto personal o familiar, poniéndole otro tipo de cuentas, o si en su negocio todavía no tienen un presupuesto, ahí ustedes sabrán cuáles son los gastos que tienen mensualmente, ¿verdad? También me gustaría comentarles, ¿verdad?, que hay algunas para negocios, sobre todo sistemas de información, sobre todo si es un negocio que se está volviendo en su operación complejo. Me parece que yo creo que es necesario ya implementar un sistema de información, un sistema que ya me facilite el trabajo, porque ahora hay sistemas que uno solo le mete la información y el mismo sistema a uno le genera todo el reporte, ¿verdad?, que uno ocupa. Entonces, bueno, en este caso, que es un Excel, si ustedes se fijan, pues yo detallé los egresos que normalmente se pudieran tener mes a mes, donde el primero, pues definitivamente, porque el Señor tiene que ir de primero en todo, pues el diezmo, ¿verdad? Para nosotros que creemos en el Señor, que creemos en su palabra, sabemos que hay que darle al Señor lo que le corresponde, ¿verdad? Entonces, ese es un principio de prosperidad
increíble. Entonces, no hay que dejarlo de lado, hermanos, no hay que dejarlo de lado. Entonces, el primer detalle, el primer ingreso, pues el diezmo. Luego, ¿verdad? Les puse el ahorro porque es importante, ¿verdad? Que vayamos aprendiendo y educándonos a ahorrar. Ahí disculpen que el Señor nos bendijo ahorita con una lluvia rica, por si escuchan un poquito de ruido. También, ¿verdad? Obviamente el pago de impuestos, que eso no lo podemos obviar. Renta del local, si es que el local no es propio. Servicios públicos, sueldos y salarios, seguridad social, ¿verdad? Costo de venta, o sea, los insumos que compran para poder hacer su producto o el servicio que van a dar. La publicidad, ¿verdad? Que hoy, sobre todo, hoy en día es tan importante y que para lo cual incluso muchas veces nos está gastando mucho porque tenemos el beneficio de las redes sociales, que también ya nos han hablado del buen manejo de las mismas en otras imparticiones. Líneas telefónicas, insumos de oficina, ¿verdad? Pago de vigilancia se aplica, combustible de transporte, educación, si se fijan, ayuda a la educación, pago de seguros, si los tenemos, que también son muy importantes los seguros, hermanos. Y aquí también quiero detenerme un poquito, ¿verdad? Un seguro, créanme que nos puede ayudar en muchas situaciones de emergencia, así que también los invito a que puedan considerar, ¿verdad? Ese gasto que sí representa un gasto mensual, pero que en algún momento podría venirnos a crear un beneficio, ¿verdad? Caso de mantenimiento, servicios de asesoría, en caso que los haya, servicio bancario, ¿verdad? En caso que también los haya, y otros ingresos. Luego, por aparte, puse lo que es pago de deuda, ¿verdad? En caso que haya tarjeta de crédito, préstamo de vehículo, de hipoteca u otro tipo de deudas. Y al final, si ustedes se fijan, ¿verdad? Nos va a dar un saldo final. Ya la herramienta de Excel ya están las fórmulas creadas, solo para que ustedes ingresen los datos y automáticamente se les va a generar el saldo final. Entonces, al final ustedes ven o van a saber si realmente sus ingresos superaron o fueron mayores a sus egresos o a sus gastos, ¿verdad? Si el número es rojo o si sus gastos superaron a sus ingresos, hay que revisar, ¿verdad? Hay que hacer algún ajuste, hay que ver qué gastos realmente puedo sacrificar y que no me van a impactar negativamente, porque muchas veces decimos, no, la verdad que la publicidad, un ejemplo, la publicidad no es un gasto que yo considero ahorita necesario, a lo mejor lo voy a omitir, lo voy a sacrificar, pero más bien podría perjudicarnos en el corto, mediano plazo. ¿Por qué? Porque si nosotros invertimos en seguridad, en publicidad y destinamos un gasto para publicidad, probablemente se nos pueda generar un beneficio porque más personas van a conocer nuestro producto o servicio. Entonces, esas cosas hay que pensarlas muy bien, hay que analizarlas bien, porque muchas veces el sacrificar un gasto en el momento puede significar un gasto en el futuro aún mayor. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Y si por el contrario nuestros ingresos superan a nuestros egresos, ¿verdad? Más bien andamos súper bien, nos sobra dinero, aún después de haber ahorrado, nos sobra dinero que podemos invertir. Entonces, ese es un ejemplo de un presupuesto básico, hermanos. Ustedes pueden manipularlo como quieran, como les digo, ustedes pueden cambiar ahí los tipos de gastos que puedan tener, ¿verdad? Y bueno, para ya ir cerrando, con respecto a las conclusiones, después de todo lo que el Señor nos permitió aprender en esta impartición, en primer lugar, pues sería sentarnos, ¿verdad?, a ordenar nuestras finanzas. Esta herramienta les puede ser de mucha utilidad, ustedes pueden buscar otras por su lado, ¿verdad? Lo importante es sentarnos y comenzar a ordenarnos, ¿verdad? Número 2, nuevamente lo repito, ¿verdad? Dar a Dios lo que le corresponde y hacerlo con gozo. Recuerden que Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Entonces, hermanos, el Señor nos da más de lo que nosotros podemos darle a Él. O sea, Él, imagínense que Él permanece fiel pese a que nosotros muchas veces no lo somos con Él, cuanto más si nosotros obedecemos, ¿verdad?, su palabra. Número 3, aprender a anticiparnos. Y hace poco, ¿verdad?, nuestro pastor nos habló de este tema que es tan importante, ¿verdad?, el poder anticiparnos, estar siempre preparados para cualquier situación adversa. ¿Cómo? Ya lo hablamos, ¿verdad? Ahorrando, tratando de diversificar mis inversiones, ¿verdad? Que esos son algunas acciones que nos pueden ayudar en cuanto a esto.
Y también de lo más importante, hermanos, pedir sabiduría de lo alto constantemente para tomar siempre las mejores decisiones, ¿verdad? Es muy importante que el Señor esté en todo y nosotros involucramos a Dios en nuestro negocio, en nuestras finanzas personales, en todo, ¿verdad? Nos va a ir bien. Así que en el nombre de Cristo, ¿verdad? Declaramos que el Señor nos va a ayudar a poder ser buenos mayordomos. De verdad que el Señor nos ayude a poder administrar lo que Él nos ha dado y lo que Él ha puesto en nuestras manos. Dice Proverbios 4, 5 al 7, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces, aquí el Señor nos dice la importancia de la sabiduría y de la inteligencia, hermano. Y bueno, esto sería todo. Vamos a ir ahora, si tienen algunas dudas, consultas, ¿verdad? O algunas experiencias que nos quisieran compartir, nos vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas, ¿verdad? Donde vamos a estar tratando de atender algunas dudas y en el nombre de Jesús poder responderles a las necesidades que puedan tener. Comentarles también que va a quedar una tarea, ¿verdad? Se les va a hacer llegar lo que es el cuadrito de Excel que acabo de mostrarles. Y los invito a que en esa tarea ustedes pongan en práctica esto, que se puedan sentar y que, como les digo, si gustan pueden utilizar esta herramienta que ya está lista, solo ustedes pueden hacerle algunos cambios de acuerdo a lo que ustedes mismos gastan, ¿verdad? A sus propios gastos, ingresos y egresos. Y poder comenzar a ordenarse en ese sentido, ¿verdad? A comenzar a detallar todos sus ingresos, todos sus gastos y que podamos evaluar cómo andamos. Así que, hermanos, muchísimas gracias. Doy gracias al Señor por esta hermosa oportunidad, este hermoso privilegio que me da de poderles impartir este tipo de temas que realmente es muy interesante y nos viene siempre a hacer pensar, nos pone a analizar, nos pone a reflexionar para ver realmente qué tan buenos mayordomos estamos siendo, ¿verdad? Para el Señor. Así que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos entonces en un momento.